Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Veo el salón de actos del Centro Jesús Quintero bastante lleno y la verdad es que bueno, pues la persona que hoy va a hacer esta conferencia no se merece menos que la respuesta, sobre todo de los sanjuaneros y sanjuaneras, de este pueblo, de su gente, sobre todo, bueno, porque es una persona que yo cada vez que tengo la oportunidad de decirlo en un acto público, a la que le estoy muy agradecida como alcaldesa en representación del ayuntamiento, porque de forma desinteresada, bueno, pues tenemos una persona de mucho privilegio en nuestro pueblo, de mucho prestigio, de mucho conocimiento científico y sobre todo de una parte que es el amor por la historia de nuestro pueblo y es el que nos ayuda en la sombra a todos los colectivos, asociaciones, entidades, a iluminarnos ese camino que conocemos, que necesitamos para conocer nuestra seña de identidad, nuestro pasado, que siempre en las labores que hacemos nos ayuda de una forma a valorar el presente, sentirnos orgullosos y también a orientar el futuro. Estoy hablando de David y hoy la conferencia, evidentemente esta primera conferencia que se inaugura en el ciclo de conferencias que tiene previsto nuestra cooperativa, pues se hace pues con él, ¿no? Va a hablar de la historia de la agricultura en nuestro pueblo, una materia muy interesante. Lo hemos escuchado hablar en muchísimos foros sobre la pertenencia y la importancia de San Juan del Puerto en los lugares colombinos, pero hoy vamos a escucharlo hablar y vamos a aprender mucho de la importancia que ha tenido el sector agrícola en nuestro municipio en estos siglos, ¿no? Así que muy agradecida, David, porque siempre que te lo piden o te lo pide tu pueblo, siempre podemos contar contigo. Y de nuevo, pues yo a Graviel y a José Carte y a todo el Consejo Rector, a socios de la cooperativa que puedan estar aquí y a todos aquellos que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación, de Televalentín, a través de las redes sociales del ayuntamiento, deciros que llevamos un año magnífico, que al final hemos tenido un poquito de suerte, porque la pandemia nos ha permitido en la última fase, a medida que se han ido levantando un poco más las medidas que eran muy restrictivas, pues por lo menos disfrutar de algo que se merecía el pueblo, ¿no? Que es poner en valor los 25 años de trabajo de ese grupo de agricultores que hicieron la cooperativa hace un cuarto de siglo y que después de 25 años después, bueno, pues se pone más que de manifiesto lo que ha supuesto esta cooperativa para San Juan, una cooperativa de la que podemos hoy día sentirnos orgullosos con más de 2.000 socios y de la que yo nuevamente, pues en este acto lo que voy a hacer es volver a felicitar públicamente a Graviel, a su presidente y a todo el equipo que tiene detrás. Creo que hay mucho trabajo a lo largo de este tiempo y no solamente lo que se ha conseguido, sino los objetivos que ahora tienen planteados. La cooperativa está en un buen momento. Y yo, que no soy Rocío, aunque todos en el pueblo nos conocemos como vecinos, soy Rocío, pero yo hoy estoy aquí en mi representación del municipio como alcaldesa, yo estoy como la que se siente orgullosa de uno de sus hijos, ¿no? Porque al fin y al cabo la cooperativa emana del pueblo y yo a todos los actos que he tenido la suerte de acompañarlo es sentir el orgullo por lo que han sido capaces de hacer los nuestros, en este caso nuestros agricultores. Un sector agrícola que sin duda es un eje fundamental para el potencial desarrollo económico de nuestro pueblo y en el que estamos consiguiendo, estoy segura y convencida que con su esfuerzo y su trabajo van a seguir consiguiendo grandes retos. Anunciaros también, y aprovecho que lo sepáis, porque muchas veces no nos enteramos todo a través del Facebook, que en el último pleno de la Corporación Municipal concedimos también a la cooperativa la medalla de la Villa, y todo esto con motivo de los actos del 25 aniversario. Así que, bueno, pues ya estamos en el ciclo de conferencias que estaba previsto para el mes de noviembre, ya eso os lo cuenta Graviel y cómo va a ser el broche final hasta final de año. Por lo demás, animarlos a continuar con su trabajo. A David, gracias, nos vamos a seguir viéndonos porque tenemos muchos proyectos apasionantes entre manos y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañando a ellos en esta magnífica conferencia. Que aprendamos y que disfrutemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío. Pues, en primer lugar, pues una vez más darle las gracias a nuestro ayuntamiento porque desde un primer momento ha estado al lado nuestra en la elaboración y en todos los actos conmemorativos de este 25 aniversario de nuestra cooperativa. Como bien has dicho anteriormente, la pandemia pues, nos ha respetado hasta en lo que hemos podido hacer
y ya estamos en el tramo final de las celebraciones, en el cual hemos enmarcado el ciclo de conferencia que hoy empezamos. Y bueno, como ha dicho anteriormente, es un orgullo para este pueblo tener a don David González Cruz como historiador local, pero sí es un orgullo para la localidad, más es orgullo para nuestra y su cooperativa, puesto que él es socio de Valle Ancho y desde un primer momento, pues desde el Consejo Rector creímos conveniente que el ciclo de conferencias lo inaugurase él, y que mejor conferencia que la que hoy nos va a mostrar, tratando y versando sobre la historia de la agricultura en San Juan del Puerto. Yo creo que es la persona que más sabe ahora mismo de todos estos temas, y lo vamos a tener la suerte de tenerlo hoy entre nosotros y de poderlo escuchar. Muchas gracias, David. Estás en tu casa y estás con tu gente. Previamente a la conferencia sí quisiéramos mostrar el vídeo conmemorativo del 25 aniversario de la cooperativa, y una vez que se ponga, pues empezará David con su ponencia. Muchísimas gracias a todos y en especial a David. En la provincia de Huelva, cerca de la capital, y en la comarca Condado Campiña, se encuentra la localidad de San Juan del Puerto. Asentado su término municipal sobre fértiles tierras de edad miocénica, de textura arcillosa, cuyas pendientes máximas son inferiores al 7% y superando en poco el nivel del mar. La temperatura media anual es de 18,11 grados centígrados y las precipitaciones anuales están en torno a los 510 litros por metro cuadrado. Si unimos todo ello y le añadimos la proximidad al Océano Atlántico, tenemos un enclave único para el desarrollo de los cultivos de campiña. San Juan del Puerto, pueblo de antaño de buenos agricultores, empieza a sentir la necesidad de la unión cooperativa a mediados de los 90 para dar respuesta a las necesidades de sus agricultores. Fue en la primavera de 1996 cuando se empezó a gestar ese movimiento cooperativo, y el 11 de julio de 1996 quedaría constituida legalmente la Sociedad Cooperativa Andaluza Valle Ancho. Formada en sus orígenes por 163 socios y como principal objetivo social el suministro de insumos y la comercialización de las cosechas de cereales, oleaginosas y leguminosas, Valle Ancho empezó su andadura en el polígono La Juanita, en el que tenía en régimen de alquiler una nave y su correspondiente báscula para el pesaje de los antes mencionados productos. Pero el crecimiento empresarial era tal que en un breve espacio de tiempo se había unido casi el 100% de los agricultores de la localidad y muchos de pueblos vecinos. Tal es así que en la campaña 2001 no había capacidad de las naves disponibles del polígono La Juanita para almacenar toda la cosecha producida. En agosto del 2001 se adquieren 10.000 metros cuadrados en la finca El Montecillo, donde se construyen unas nuevas instalaciones acondicionadas a las nuevas necesidades durante el año 2002, trasladándose la sede de la cooperativa de manera definitiva en noviembre del mismo año. Actualmente Valle Ancho lo forman más de 2.000 socios, lo que la convierte en el principal y más numeroso colectivo del municipio. Sigue la estela marcada desde sus orígenes, pero adapta a los nuevos tiempos, suministrando a sus socios semillas, fertilizantes, fitosanitarios, repuestos agrícolas, piensos, combustibles, gas, además de un esmerado servicio a sus socios. Después de tantos años, Valle Ancho mantiene el plan trazado desde su fundación de ser una cooperativa que apuesta por la calidad de sus cosechas, siendo sus principales producciones de trigo blando de fuerza, trigo duro, triticale, cebada, girasol altoleico y garbanzos. Valle Ancho, a su vez, también es socia de dos cooperativas de segundo grado, Seprocoop, a la que pertenecemos desde nuestra fundación en 1996 y a través de la cual realizamos la compra de insumos para nuestros socios y de la que recibimos cobertura fiscal, y Cocereales, a la que nos unimos en el año 2008 y que es la encargada de realizar la venta de nuestras cosechas, exportando por los puertos de Cádiz, Sevilla y Huelva cereales al resto de Europa y norte de África.
Con la perspectiva que nos dan estos 25 años desde el comienzo de nuestra andadura, sin duda, la inquietud de estos agricultores que iniciaron este bonito proyecto se ha hecho realidad. Y en honor a ellos, desde la Sociedad Cooperativa Andaluza Valle Ancho, seguiremos luchando para prestar un mejor y mayor servicio y estar siempre al lado de nuestros socios. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Cooperativa Valle Ancho, a su presidente y a la Junta Directiva, la invitación para poder hoy intervenir en este ciclo de conferencias. También al Ayuntamiento de San Juan del Puerto, que ha aportado su sede y su organización para este evento. Agradezco las palabras tanto de la alcaldesa de Rocío como de Gabriel. Bueno, aquí estamos todos, desde la alcaldesa, el presidente de la cooperativa, todos los que están presentes y yo mismo, tratando de que este pueblo poco a poco progrese. Y bueno, yo desde la historia pues trato de colaborar en la medida de lo posible, tanto en este caso con la investigación que he hecho sobre la agricultura, a petición vuestra, como para otras cuestiones de patrimonio histórico. Es un orgullo también para mí que poder colaborar y poder participar en el desarrollo de este pueblo. Así que yo también estoy muy agradecido de que entre todos podamos llevarlo a efecto. Y por otra parte, yo quisiera en el día de hoy que esta conferencia pues fuera un homenaje no solo a la cooperativa por sus 25 años, sino también al conjunto de los agricultores de San Juan del Puerto, a todos los agricultores y ganaderos a lo largo de su historia, porque, bueno, en el antiguo régimen, en la Edad Moderna, ser agricultor parecía que era una profesión deshonrosa, poco honorable, ¿no? Ser jornalero, pues, era menos honorable que ser noble, que ser funcionario de la administración, y a pesar de ello, pues nuestros pueblos, San Juan del Puerto incluido, es lo que hoy es en gran medida por lo que hicieron los agricultores. Es decir, que creo que es una profesión tan digna, tan honorable como cualquier otra, incluso más. Hoy en día parece que quien tiene estudios universitarios pues es más digno, más honorable que quien desarrolla su profesión en el campo, pero entiendo que no es así y entiendo que por eso quiero yo hacer un homenaje al conjunto de los agricultores, tanto del pasado como del presente, porque pienso que es una profesión muy honrosa y que tiene mucho futuro, y parte del futuro que pueda tener San Juan del Puerto también está con los nuevos cultivos que se puedan llevar a efecto, con la nueva agricultura que se está imponiendo pues, en toda la geografía onubense. Y espero que esta conferencia, pues desde la historia, pueda hacer alguna aportación, no solo para el conocimiento del pasado, sino que pueda ser de alguna utilidad incluso para el presente. Bien, la cooperativa Valle Ancho, pues casualmente está emplazada junto al lugar colombino por excelencia de San Juan del Puerto, que es la finca explotada por la cuñada de Colón, que estoy seguro que tuvo una gran importancia para la atracción de Colón. Ella era portuguesa y Colón viene huyendo desde Portugal y, lógicamente, debería pues, ser acogido por su familia. Y precisamente el límite de la finca de la cuñada de Colón, que eran unas tierras explotadas por arrendamiento del duque de Medina Sidonia, pues el límite justo estaba en la que se ha denominado antes la finca del Montecillo, ¿no? Hacía de límite de la finca de la cuñada de Colón. Es decir, que es un magnífico balcón para observar desde la cooperativa el lugar colombino de San Juan.
Ahí vemos en un plano del siglo XVIII donde aparece el Montecillo, aparece ahí la iglesia de San Juan del Puerto, Montecillo arriba, más arriba Carrascales, de Saboyal, La Torre, etcétera, los diferentes lugares del término municipal de San Juan del Puerto. Y ahí vemos la situación también en este plano del siglo XIX, donde también se observa pues la finca del Montecillo, junto también a La Habana. La actual Habana sería la finca, como ya sabéis, donde tenía la explotación la cuñada de Cristóbal Colón. Aquí hay otro plano donde también figura el Montecillo, que es la sede de la cooperativa. He traído esta cuestión pues precisamente por ser el 25 aniversario de vuestra cooperativa. Desde el paraje del Montecillo pues se pudo observar la transformación del paisaje forestal en agrícola durante la repoblación del puerto de San Juan, y ahí vemos el documento que reseña el arrendamiento de la finca que había sido ejido comunal y que posteriormente fue arrendada a la cuñada de Colón, a Briolanja Moniz de Perestrello. Era una finca comunal, por tanto, era una finca que tenía arboleda para uso pues, del ganado, la que podían todos los vecinos de San Juan disponer de ella, y el duque pues le quitó ese privilegio a los sanjuaneros y se lo dio a la cuñada de Colón para obtener por ello un arrendamiento. Ahí vemos el apunte de contabilidad que registra ese arrendamiento, es un documento del Archivo Ducal de Medinasidonia. Ahí está la transcripción de ese apunte de contabilidad, donde perfectamente se observa que es en San Juan el arrendamiento y que lo hace la mencionada Briolanja Moniz. He puesto una fotografía de La Habana, que es la finca que se pone en explotación en ese momento con otro nombre. Y ahí observamos también una imagen en la que aparece la cooperativa junto a esa finca de la cuñada de Colón. Pero bien, vamos a entrar, tras este preámbulo inicial, vamos a entrar en la tipología forestal que tenía San Juan del Puerto en sus orígenes, en el momento que se va a producir la fundación a través de Carta Puebla, a través de privilegios, aunque ya existía población anterior. Hay lugares que se fundan de nuevo, pero San Juan del Puerto se fundó porque hubo una petición de la gente que ya vivía aquí al duque de Medinasidonia para que le otorgara una carta pueblo y unos privilegios con el fin de que fuera una localidad independiente. Bien, y dentro de la documentación histórica, pues me he encontrado que en esa época en San Juan del Puerto había muchísimas encinas, alcornoques, he puesto también el nombre digamos técnico, científico, quercusiles, suber, pero bueno, todos los conocemos por encinas y alcornoques. También hay una especie que se ha perdido, que es los lentiscos. Normalmente, bueno, yo creo que hay alguno por el término municipal, pero era una especie que estaba muy distribuida por el término municipal. El olivo que se ha conservado, evidentemente. Las retamas, que eran más habituales en esa época, pero como consecuencia de las roturaciones pues, y de la pérdida del monte bajo, pues ya se han perdido en gran parte, y las palmas y palmitos que realmente se conservan escasamente, y todos habréis escuchado bueno, a vuestros progenitores, a las personas mayores, cómo se comercializaba a través del puerto, a través de un barco que venía y que iba a Portugal, pues esas palmas, incluso había pues una manufactura, hay gente que le llama fábrica, quizás no sería la denominación, pero había manufactura, personas que se dedicaban a hacer cuerdas con palmas, y
Y bueno, pues también se ha perdido en gran parte. Se observa, por ejemplo, la existencia de algunas en la zona de Las Palmares, pero ya es término municipal de Trigueros. También existían álamos negros y cipreses que en la actualidad pues solamente los tenemos en el cementerio, pero que también era propio de la vegetación existente en San Juan en el siglo XV. Bien, la abundancia de arboleda, como estáis viendo, y de vegetación en el siglo XV, pues va a facilitar que San Juan fuera un lugar con abundante caza. No en vano, el propio duque de Medinasidonia lo utilizó para sus cacerías. ¿Y cómo sabemos que lo utilizó para sus cacerías? Porque existe una crónica de un cronista de la Casa Ducal, Barrantes Maldonado, que decía que en 1478 el duque de Medinasidonia, don Enrique de Guzmán, se encontraba en San Juan del Puerto cazando. Y ahí da constancia de esta cuestión porque resulta que él narra un presunto intento de asesinato por mandato de la reina, de los reyes católicos, porque es un momento en el que se está produciendo la crisis sucesoria. Hay una lucha entre los partidarios de Isabel la Católica y los partidarios de otra candidata al trono, que era Juana la Beltraneja. Y en ese momento, pues él se encontraba, el duque, cazando aquí, y se descubrió ese presunto intento de asesinato al que se refiere Maldonado. No sabemos si eso fue real o no el intento de asesinato, pero sí sabemos que hay, aparte de la crónica de Barrantes Maldonado, existe documentación en archivos que hace mención a ese hecho. Con lo cual, algo habría. Pero a nosotros lo que nos interesa de esa información no es el presunto asesinato o intento de asesinato, sino que el duque se encontraba en San Juan del Puerto cazando. Teniendo numerosas poblaciones para llevar a cabo esa actividad, pues resulta llamativo que eligiera San Juan del Puerto, lo cual es indicativo de que habría una caza abundante, teniendo en cuenta que en esta época, en el siglo XV, pues había muchísima vegetación, había muchísima arboleda y, por tanto, eso facilitaba la existencia de animales. En concreto, ahí está el relato de Barrantes Maldonado, que dice que el rey, sabiendo como el duque don Enrique estaba en San Juan, un pueblo del condado, e andaba por allí a caza, que mandó a Diego de Merlo, asistente de Sevilla, y a don Lorenzo, hermano del marqués de Cádiz, con 50 lanzas para que le matasen, y otras 200 en socorro, de lo cual, siendo el duque avisado por una espía que prendió, mandó a Perceval de Sotomayor, capitán de 100 lanzas de guarda que el duque traía continuo, que saliese a ellos, y mandó apercibir la tierra, y el duque, como era tan animoso, cabalgó en una mula aquel día, y salióse a caza con solo sus cazadores y sin armas. Es una anécdota interesante, pero que nos permite conocer también la existencia de esa actividad cinegética en San Juan en sus orígenes. Seguramente el duque llevaba a cabo sus cacerías teniendo como base una casa que poseía en el lugar del Pradillo, así se dice en la documentación. Actualmente se conoce, o lo veo en los mapas, como Los Pradillos. Ahora he traído un mapa para que veáis precisamente la zona. También sabemos del emplazamiento de una vivienda del duque de Medinasidonia gracias a un acuerdo municipal del año 1590, y en ese acuerdo se observa que es un sitio localizado en el camino que enlazaba el término municipal de San Juan,
con la villa de Huelva y con Trigueros durante la Edad Moderna. Ahí os pongo el plano, veis ahí arriba, en la parte superior, que dice Los Pradillos, hay un camino, tanto ahí como más arriba aparece Los Pradillos, el término Los Pradillos, que es precisamente donde estaba la casa del duque. Yo he preguntado a algunas personas si conocían la existencia de restos arqueológicos en esa zona, y en una ocasión he ido con un agricultor que conoce la zona y me comentaba que precisamente, no voy a citar el nombre porque no sé si quiere que lo cite, y me comentaba que en una zona donde hay un gran pino, yo lo acompañé, pues había restos de una construcción importante. Sería cuestión de hacer un análisis arqueológico y ver si en ese lugar de Los Pradillos pues se siguen conservando los restos de esa posible vivienda del duque de Medinasidonia. Bien, tras la concesión de la Carta Puebla, se va a producir un proceso de deforestación porque el duque de Medinasidonia, a través de la Carta Puebla, permite que se corte madera, que se tale madera para la construcción de barcos, de viviendas y también para la roturación de las tierras y la implantación de cultivos que hagan más productivos y, por tanto, que generen más impuestos a las arcas de la Casa Ducal. Y ahí tenéis el documento que reproduce la Carta Puebla de fundación del puerto de San Juan, que es precisamente la que permite ese proceso de deforestación. Como veis, en la Carta Puebla se dice asimismo que se puedan aprovechar de los montes de nuestra tierra para ligazones de navíos y reparos de casas. Este hecho pues demostraría ese proceso de deforestación y también privilegios posteriores a la Carta Puebla. Esta es de 1468, pero en privilegios como el de 1493 también se promociona por parte de la Casa Ducal la construcción de embarcaciones e incluso ofrece préstamos a aquellos vecinos o a aquellas personas que quieran construir embarcaciones en el puerto de San Juan, con lo cual habría que utilizar la madera y, por tanto, eso generaba deforestación en el término municipal. También hemos constatado que no solamente en el siglo XV y principio del XVI, sino posteriormente, en el XVI y XVII, hay carpinteros de ribera, tanto españoles como portugueses, que trabajan en el puerto de San Juan haciendo embarcaciones. Bien, pero ¿qué conservamos de aquella vegetación del siglo XV? Pues conservamos actualmente las dehesas que están limitadas a la dehesa de la Torre, también la dehesa de la Ruiza Candón, que sería, la vegetación que tiene sería muy similar a la vegetación que había en el término municipal en aquella época. En concreto, la dehesa de la Torre, he observado en la documentación que era una dehesa cerrada, que en aquella época se componía de 345 fanegas y que era propiedad del marqués de Dos Hermanas, Vicente de Pedrosa, Casaus y Vallejo. Aparte del duque de Medinasidonia, teníamos también en el término municipal otro marqués, en este caso el marqués de Dos Hermanas, pero que evidentemente no tenía la jurisdicción sobre el término municipal de San Juan, pero sí tenía una propiedad. El título de marquesado de Dos Hermanas fue comprado por esta casa como resultado, por este linaje, como resultado de la fortuna que habían conseguido en el comercio con América. Actualmente, como sabéis, en la dehesa La Torre, vemos ahí también los restos del castillo árabe, pues en la dehesa pues, es la ganadería actual La Costa, cuyo origen es de la familia Garrido.
También en esta época teníamos, en la Edad Moderna, la dehesa del Toconal, que eran bienes propios del Cabildo Municipal, es decir, del propio ayuntamiento, y que tenía 200 fanegas de tierra, también cerradas, pobladas de encinas y alcornoques, cuyos pastos, pastos y bellotas, se arrendaban a beneficio del Cabildo Municipal. Igualmente, teníamos en esa época la dehesa de Candón, de 696 fanegas de tierra, que estaban pobladas también de encinas, alcornoques y álamos negros, y se arrendaban las bellotas a beneficio del ayuntamiento, por tanto, también eran bienes de propio del ayuntamiento. No sería nada mal hacer un seguimiento de cómo ese tipo de propiedades ya no están en manos del ayuntamiento de San Juan del Puerto, que no siempre puede venir bien económicamente algunos arrendamientos. Y también, como resultado de esa dehesa de Candón y del Toconal, pues conservamos la dehesa de la Ruiza, dehesa de Candón y de la Ruiza, tanto la de la Torre como la Ruiza, pues han conservado esa vegetación gracias a la ganadería de reses bravas. Es posible que si no se hubiera dado este tipo de actividad, pues ese tipo de vegetación hubiera desaparecido del término municipal, sin entrar en el debate taurino, que ese no nos corresponde aquí. Bien, y además existía una dehesa comunal de los vecinos de San Juan del Puerto, que era utilizada por todos ellos para el pasto del ganado de labor y también el ganado vacuno. Si vemos el plano que enseñé antes del siglo XVIII, arriba del lugar de los carrascales y del ejido aparece la dehesa boyá. Bien, y pasamos ahora a ver cuáles son las actividades agrícolas que se observan en San Juan del Puerto en la Edad Moderna. Si analizamos la distribución de los terrenos dedicados a la agricultura siguiendo el catastro de Ensenada del siglo XVIII, observamos que hay un total de 7.424 fanegas de tierra y el reparto de los cultivos sería pues 5.662 en sembradura de secano, 40 fanegas y media de regadío, 14 fanegas de olivar, en esto vamos casi igual que entonces, 95 fanegas de vides y 1.612 fanegas de dehesa. En este caso, pues la dehesa ha descendido sustancialmente. Y en función de los datos que nos ofrece el catastro de Ensenada sobre la calidad de las tierras de sembradura de secano, ahí la veis, pero yo quisiera comentar que el concepto de calidad de las tierras en el antiguo régimen no es el mismo el que tenemos hoy. Por ejemplo, las tierras de municipios como Palos, como Lucena, que son tierras arenosas, en el antiguo régimen no servían para producir. Y sin embargo, hoy en día, pues son las tierras más productivas que hay en la provincia de Huelva, porque son tierras que permiten proporcionarle pues determinados productos de abonado, de riego, etcétera, que hace que sean muy productivas. Por tanto, el hecho de que en el antiguo régimen hubiera tierras de primera calidad que fueran 26,06%, no significa que ahora pues las tierras de calidad del término municipal de San Juan pues en su conjunto pues puedan ser más productivas que lo fueron en el antiguo régimen con los productos que en la actualidad se le pueden echar a esas tierras. Pero en cualquier caso, en la Edad Moderna, como veis ahí, las tierras de tercera calidad eran las mayoritarias, con un 46,60%, mientras que las de segunda calidad son 1.548 fanegas y las de primera 1.475.
¿Qué cultivos son los que se llevan a efecto en San Juan del Puerto en la Edad Moderna? Pues cultivos que actualmente pues, se están produciendo, como el trigo, la cebada, sobre todo cereales actualmente, como sabéis, pero también se daba el garbanzo, que afortunadamente me consta que estáis negociando para estar incluido en la denominación de origen del garbanzo de Escacena. Me consta que el garbanzo de San Juan es un garbanzo exquisito, muy tierno, y a quien se le da a probar, suele estar muy contento una vez que ha probado ese producto, con lo cual yo veo que ahí también, dado que en el antiguo régimen las tierras son magníficas para este cultivo, se podría prosperar y fomentar, como estáis haciendo desde la cooperativa, para que sea un producto de referencia en San Juan del Puerto. Del mismo modo encontramos en la Edad Moderna el cultivo de las habas, que continúa haciéndose, otras leguminosas como hieros, alberjones, del que hablaré posteriormente, en concreto del cultivo de alberjón. Vino, ya hablaremos también de la transformación del vino a través de la bodega, que fue algo muy importante en la economía de San Juan en la Edad Moderna, pero también hasta el siglo XX. El aceite, las bellotas y las frutas y verduras, frutas que tienen una gran variedad, como veremos. Este sistema de producción agrícola pues tenía en la época moderna un sistema de rotación de cultivos. El sistema de rotación de cultivos era diferente al actual, consistía en 7 partes de trigo y 1 de cebada, y durante el año de descanso pues normalmente se le introducía habas, alberjones, hieros y garbanzo. Antes he hablado de alberjones. Es un cultivo que normalmente ya no se lleva a efecto, hace años que no se cultiva en San Juan. Creo que los mayores le llaman alberjas, pero su nombre concreto es alberjones. Es una leguminosa que resulta muy interesante para su cultivo actual, dado que, he visto por informaciones que en Castilla-León, por ejemplo, se está sustituyendo el tradicional cultivo del guisante por el de alberjones, porque es más rentable y, aparte, porque aporta mucha fertilidad al suelo, ofreciendo nitrógeno, que para una rotación de los cultivos pues puede ser interesante. No requiere el uso de insecticidas, resiste la sequía, no es propenso a enfermedades, se recolecta con las mismas cosechadoras que el cereal, con lo cual no había que introducir nuevas tecnologías, dota de muchas proteínas a los animales, es magnífico para el ganado. Además, en las zonas que hay conejos y otros animales, pues no suelen atacar este cultivo, y también pues requiere terrenos no encharcados, que es lo habitual en San Juan del Puerto. Por tanto, es un cultivo tradicional que yo he preguntado a algunas personas mayores y me dicen que se daba muy bien en San Juan del Puerto. Es decir, que bueno, es una posibilidad que, de cara a la aportación de nitrógeno y al sistema de rotación, pues la cooperativa lo puede estudiar en su momento. Y también tenemos los hieros, que es otra leguminosa. Y en cuanto a árboles frutales, hay determinados cultivos que ya se han perdido, pero que me consta que algunos de ellos, pues hay plantaciones que se están produciendo en otros municipios, y que se están llevando a efecto esas plantaciones precisamente por el precio que tiene el fruto de esos árboles. En concreto, por ejemplo, el granado, que existía en San Juan del Puerto, todavía, si nos vamos al callejón Cañete, o si nos vamos a la zona del Colegio Marismas del Tinto, por allí vemos granados salvajes,
que proceden de esas antiguas huertas existentes en la zona. También higueras, el terreno de San Juan es muy bueno para higuera y me consta que hay plantaciones en otras localidades por el precio que tiene este producto. Ciruelos, perales, melocotoneros, membrillos, manzanos, granados, nogales, naranjos y limoneros. Son los árboles que he detectado en la documentación histórica. Ahí vemos la granada, que podría ser, bueno, es un cultivo que está en experimentación en la zona de la costa de Huelva. En cuanto a la producción del olivar, pues tenemos también la existencia de tierras de primera calidad que aportaban en torno a las 5,75 arrobas de aceite, teniendo en cuenta que la arroba pues son más o menos 11,5 kilos, aunque varía a veces dependiendo de la zona, pero en San Juan del Puerto, por lo que sé, solía ser en torno a 11,5 kilos. Las tierras de segunda calidad pues daban 2,87 arrobas y las de tercera calidad 1,92 arrobas. El precio de la arroba en el antiguo régimen, en el siglo XVIII, eran 20 reales y el precio del vino, la arroba de vino, eran 10 reales, que sería más o menos el precio actual de diferencia entre un litro de vino y un litro de aceite, más o menos. Así que en eso de los precios no hemos avanzado demasiado. Por otra parte, quisiera comentar que los productos agropecuarios de la zona participaron en los viajes descubridores, porque hubo una real provisión del 30 de abril de 1492 ordenando a las localidades ribereñas del Tinto y a los puertos, entre ellos San Juan del Puerto, a que proporcionaran víveres a la Armada colombina a precios razonables. ¿Qué quiere decir eso? A precios inferiores a los que estaban en el mercado. Con lo cual, Colón, evidentemente, se aprovisionaría de los puertos colombinos antes que tomar de otros lugares, dado que tenía el privilegio de que los precios fueran más reducidos. Así que productos como los cereales, el vino o los garbanzos, pues es evidente que irían en esas expediciones descubridoras, no solamente en la primera del descubrimiento de América, sino en otras posteriores que salieron de la zona, entre ellas la expedición en la que participó un piloto de San Juan en el descubrimiento del Brasil. Respecto a los impuestos, que desgraciadamente en toda actividad económica siempre hay gravámenes fiscales, siempre hay impuestos, pues para que veáis, en el antiguo régimen, por un lado, estábamos exentos, los vecinos de San Juan, a diferencia de otros lugares, del impuesto de vasallaje que había que pagar a los señores, en este caso al duque de Medina Sidonia. Eso gracias a los privilegios de la fundación del pueblo de San Juan. No obstante, había que pagar otros impuestos, sobre todo el diezmo. El diezmo era un impuesto que se pagaba a la Iglesia del 10% de la producción de todas las cosechas. Y de ese 10% de la producción de todas las cosechas, 7/9 era para el arzobispado de Sevilla, 2/9 del impuesto era para el duque de Medina Sidonia, 1/9 en el de Maravedíes era para el rey y otro 9 para el duque de Medinaceli. De ese diezmo, evidentemente, la Iglesia obtiene 7/9, pero el resto, dado la alianza que había en el antiguo régimen entre la Iglesia y el Estado, ya fueran monarquía o ya fueran señoríos, pues iba a parar tanto al rey como a los nobles. Y no solamente ese impuesto, sino que además había otro impuesto denominado primicias al párroco, es decir, que al párroco de San Juan había que darle anualmente 72 fanegas de trigo y 18 de cebada, y además había un voto de Santiago por aquello de la reconquista contra los musulmanes,
que suponía 60 fanegas de trigo que al año tenían que pagar los sanjuaneros al arzobispado de Galicia, donde estaba la devoción de Santiago de Compostela. Esos son los impuestos que existían en el antiguo régimen en San Juan del Puerto. Bien, y en cuanto a los oficios relacionados con la agricultura, observamos que había 370 jornaleros, es decir, era la actividad principal. El cultivo en San Juan era fundamentalmente extensivo, en gran medida de cereales, de leguminosas, y por tanto era necesario los jornaleros tanto para la recolección, siembra, etcétera. Había un guarda de montes que cobraba 810 reales anuales, lo cual eran 2,22 reales al día, que es un salario ínfimo, pero al menos trabajaba todo el año. Los jornaleros solamente trabajaban unos 3 meses al año. ¿Eso qué significa? Que ganaban 3 reales diarios, con eso podían comer, mantenerse y por tanto trabajar, pero el resto del año pasaban mucha hambre. Por eso, entre otras razones, al comienzo de mi conferencia he dicho que quería que fuera también un homenaje a esas personas que han trabajado, que han sufrido, que han puesto en valor la economía de San Juan del Puerto y no tuvieron el reconocimiento que merecían. Y aparte hay otros oficios que están relacionados con la agricultura, como eran los maestros herradores, para herrar las bestias, el ganado, y 2 maestros herreros también para actividades relacionadas con el ámbito agrícola. Y hay una actividad muy importante en San Juan, que es el tema de las viñas y unido a ello el vino, sobre todo el vino. La producción de las vides de primera calidad era en torno a 60 arrobas de vino, de segunda calidad 45 arrobas anuales y tercera calidad 30 arrobas. ¿Por qué se fomenta la plantación de vides por parte de los duques de Medinasidonia en la Carta Puebla y también en el privilegio del año 1484? Porque de ese modo pues se podía obtener impuestos por la comercialización, por las aduanas que se pagaban en el puerto por la exportación de los vinos. El puerto de San Juan era el principal puerto de exportación de vinos de toda la provincia. Ahí vemos cómo en la Carta Puebla dice: otros sí que les damos tierra, es decir, donaban tierra a los duques de Medinasidonia para que se pusieran viñas a cada uno según su facultad. Es decir, donan, pero esperando que después, cuando se haga el vino, pues se obtengan impuestos a través de la comercialización del puerto. Y ahí pues vemos, por ejemplo, que el licenciado Tobar, en el año 1562, en un pleito que tuvo San Juan para evitar el pago de un impuesto, dice que particularmente reciben este daño los vecinos de dicha villa de San Juan, mis partes, porque su principal hacienda y trato es las viñas, y no tienen otro trato ni granjería para vivir más principal, que es hacer sus vinos y venderlos a los bretones franceses y flamencos que vienen al puerto o cargarlos ellos mismos para Flandes. Es decir, esto es demostrativo de que el puerto de San Juan estaba integrado en los circuitos comerciales internacionales, tanto con Flandes, con Bretaña, como con Portugal. El embarcadero, ahí vemos cómo el puerto comercial de San Juan era el principal puerto de carga, tanto de vino como de otros productos agrícolas, incluso superando al puerto de Huelva, al puerto de Moguer y al puerto de Palos de la Frontera. Todavía hay gente que dice, pues San Juan tenía un puerto. Pues sí, San Juan tenía un puerto y además era el más importante de la provincia de Huelva. Tanto es así que, por ejemplo, los triguereños, y veo aquí algunas personas naturales de nuestro querido pueblo vecino, pues embarcaban los vinos en San Juan del Puerto
En concreto, las propias ordenanzas, ya desde incluso antes de la época colombina, ya en el año 1480, hay un documento en el Archivo General de Simancas, en la Cámara de Castilla, que nos habla del embarque de vinos de personas de Trigueros en San Juan del Puerto. Y posteriormente, en las ordenanzas del Condado de Niebla del año 1504, también se nos indica este hecho cuando se dice, pues no aparece ahí, aquí, se dice: otros sí, porque los vecinos de San Juan del Puerto se me quejaron que recibían perjuicio de los vecinos de Trigueros, que cargaban vinos y bastardos de los meter por el dicho lugar y calles, teniendo lugar por dovenir el cargadero. Es decir, ahí se constata esa utilización por parte de los vecinos de Trigueros. En concreto, estos son los restos arqueológicos de la finca de la Cuñada de Colón, donde estaba además el embarcadero de vinos. Y es posible que ese embarcadero de vinos pues sea una reutilización de un antiguo embarcadero, incluso que pudiera ser romano. Actualmente el ayuntamiento está tratando de trabajar en ese sentido para recuperar este embarcadero, que puede ser un antes y un después en la historia de San Juan del Puerto, porque nos vincularía a otros periodos incluso históricos en los que San Juan tuvo una gran importancia en su actividad marítima y comercial. Ahí vemos restos localizados en el entorno de ese embarcadero de vinos, que demuestran, pues son ánforas romanas que demuestran ese origen anterior. Y además hay una continuidad de la tradición en la producción y comercialización de vinos en esa misma zona, tanto en el puerto de San Juan, en torno al puerto de San Juan, en torno a los esteros de Vergillos y el estero del Coto, que es el estero de La Habana, y también el ferrocarril que se va a instalar precisamente donde van a estar las bodegas. En concreto, en el siglo XIX se estableció en San Juan el alemán Gustav von Brandt con una bodega, es decir, después de los bretones, de los flamencos, de los portugueses, aparecen en escena también en San Juan los alemanes. Gustav Brandt tiene una bodega, tenemos el plano donde se indica, y también otro alemán, Carlos Schmidt, que se inscribió en los registros oficiales como embocador de vinos. Ahí tenemos la localización de las bodegas de Carlos Schmidt y Gustav Brandt. Schmidt tiene la bodega aquí y Gustav Brandt y compañía aquí. Y aquí hay otra bodega que posiblemente sea la de Garrido Santa María. Por otro lado, pues los vinateros franceses, también en el siglo XIX, lograron ser los mayoritarios en San Juan, tanto en el siglo XIX como primeros años del siglo XX, entre ellos las firmas Verdier, Savignon, Videu, Paguenot, Pinet y Ribeil. La familia Ribeil, que la conocemos todos como la del francés, que tiene su casa en la plaza de la iglesia, pues es una familia que vino a San Juan para la exportación de vinos hacia Francia. Precisamente, esa es la bodega de Pierre-Léonard Verdier, y esta es la bodega de Casa Lazo, que en su origen fue la bodega francesa de los Ribeil, aunque con Lazo pues fue la bodega más importante, junto a una existente en La Palma, de la provincia de Huelva. También tenemos bodegueros españoles, como es el caso de la bodega de Joaquín Garrido Santa María, del siglo XIX, que es la que hace esquina con la barriada de la Chicharra.
También Sauci, que todos conocemos, Barroso, Manuel Santamaría, José María Galindo, Manuel Íñiguez, que por cierto también tenía una ganadería, o Manuel Tirado, son bodegueros que se dedicaban a esta actividad en San Juan del Puerto. Digo que San Juan del Puerto la bodega Lazo tenía importancia en la época y hay muchos productos, como es el caso de los brandy, que tanta era su calidad que incluso se vendían sus brandy como de Jerez, aunque se producían en San Juan del Puerto. Si observáis en esa botella, hay dos botellas, una de Casa Lazo de San Juan del Puerto y otra Casa Lazo que dice Jerez. Se le ponía la etiqueta, pero realmente se producía en San Juan del Puerto porque ellos no tenían factoría de vinos en Jerez, solamente tenían un negocio de comercialización, con lo cual le ponían la etiqueta. Bien, el municipio, esta amplia tradición vinícola ha hecho que el municipio de San Juan del Puerto esté incluido en la denominación de origen Condado de Huelva, tanto para la crianza como para la producción. Este es un patrimonio que tenemos que no ha sido aprovechado. Es decir, que si alguien viene a instalarse con vides en San Juan del Puerto, tiene la ventaja de que ya previamente, inmediatamente, sería vino del condado denominación de origen. Cuestión que no sería en cualquier otro lugar de la geografía onubense que no estuviera incluido en esta denominación de origen. Así que es un patrimonio que también desde la cooperativa pues se puede utilizar. Y ya para terminar, solamente, no quiero tampoco cansaros, solamente pues comentar la existencia de otras industrias de transformación agropecuaria. Voy a decirlo muy rápidamente porque esto requeriría más tiempo, más detenimiento, pero entre las industrias de transformación agropecuaria que existían en la Edad Moderna en San Juan, pues nos encontramos por una parte los molinos de marea para la producción de harina, dado que nuestro término municipal producía muchísimo cereal. Vemos que en ese plano del Museo Naval, conseguido en el Museo Naval, aparecen pues del orden de 7 u 8 molinos, el molino del Toro, molino de los Baños, que hay quien le llamaba el molino de Zapatito, molino de Garrido, el molino que estaba también en la finca de La Habana, que era de la familia Valladares en el siglo XVIII, es decir, diferentes molinos que era una industria muy productiva, muy rentable en el antiguo régimen y que, por cierto, posteriormente derivó en una fábrica de la harina que estaba en la actual barriada de La Chicharra, que, por cierto, hoy no se conserva, pero que se utilizó, la bodega de Carlos Enmig, del alemán que hemos visto, para la creación de esa fábrica de harina. Posteriormente, pues como sabéis, se hicieron los pisos de La Chicharra y ya eso desapareció. Ahí vemos una vista del Molino del Toro que el Ayuntamiento tiene previsto recuperar. Esperemos que sea así, porque sería un atractivo turístico muy importante para San Juan del Puerto. Ahí vemos una vista parcial de los restos del Molino del Toro. Veo aquí algunas personas que hicimos la expedición descubridora a través del fango del río para encontrar el molino. Y ahí vemos el plano de donde estaría situado la fábrica de harina, porque observamos ahí la bodega de Carlos Enmig. También tenemos constancia de la existencia de molinos de aceite. Actualmente hay uno en la calle San José, lindando con la calle la calle Toneleros, ¿no? No. Es el corral de la calle San José, lindando con la calle Toneleros. Y
y como resto de esa actividad cooperativa y olivarera, pues la cooperativa San José, que desgraciadamente el edificio ha desaparecido, que era donde se celebraba la fiesta de San José, la coronación de la reina y damas de honor, y que actualmente pues hay un edificio. Es el antecedente de la actividad cooperativista en San Juan del Puerto. Y además había un aserradero que se ocupaba de transformar la arboleda en madera para diferentes usos. Un aserradero que funcionó desde el siglo XIX, dada su cercanía al propio ferrocarril y al puerto, pues la localización era idónea. Este es un cuadro de Juan Elías Pulido del año 1929 que recrea ese aserradero. Actualmente, bueno, se conserva también la máquina aserradora a vapor que se encontraba en Celulosa y creo que hay un proyecto de traerla a San Juan del Puerto. Muchas personas lo confundirían con una máquina de ferrocarril, pero es una máquina aserradora a vapor. Y aquí está el estado actual de las instalaciones de ese aserradero, que actualmente lo conoceréis porque allí, bueno, pues tiene un lugar Gonzalo el Maestro, quizás con ese dato pues podáis saber mejor dónde se encuentran esas instalaciones. Y en cuanto al ganado, ya para finalizar, pues deciros que he observado en la documentación que la tipología era diversa, desde ovejas, cabras, ganado vacuno, caballos, mulos, asnos. En eso quizás no hay mucha diferencia respecto al presente, aunque el número era más abundante. Y también una práctica que ya ha desaparecido en gran medida era la de la producción de miel y cera a través de las colmenas, que en el antiguo régimen pues se daba, dado que había más arboleda y más vegetación. Y ya para terminar, pues solamente daros las gracias por vuestra atención y también desear a todos los cooperativistas pues un feliz 25 aniversario, y que haya mucho futuro para que la agricultura y los vecinos de San Juan pues progresen a partir de ahora en mayor medida. Muchísimas gracias a todos y espero que haya sido de alguna utilidad esta conferencia. Muchas gracias. Queremos hacerte entrega de un humilde obsequio, porque yo sé que todo lo que se te haga a ti es poco, pero bueno, para que nos tenga presente siempre de este momento tan histórico para nosotros, porque la verdad es que nos ha deleitado con la historia de la agricultura de San Juan del Puerto. Yo personalmente me he emocionado mucho porque, bueno, la agricultura en mi casa data de finales del 1900, entonces, digamos, yo he vivido desde los orígenes hasta la actualidad. Muchísimas gracias y ya te digo, muchas gracias, es muy Gabriel. poco para lo que tú te mereces, ¿verdad? Muchas gracias y lo importante es que hayamos compartido pues aquí esta tarde entre amigos, entre vecinos. Veo también por ahí algún que otro alumno de la Universidad de Huelva, a quienes también agradezco su presencia y bueno, que estamos aquí para seguir trabajando y colaborando con San Juan para lograr su desarrollo, en este caso a través de la agricultura. Muchas gracias. Pues nada, David, como he dicho, muchísimas gracias, que tú te mereces más, pero ese es el humilde obsequio que te hemos querido hacer. Esto, Vale. Muchas gracias. Yo de verdad, ya te digo, de hecho 1900, de 1800, mi abuelo ya de 1800.
padre del ministro